Es que Dios honra a los que le honran y ama a los que le aman. Este es el secreto. Este fue el modelo que el Señor le dejó a sus discípulos. Él levantó un ejército de intercesión. Y en el libro de los Hechos, cuando a Pedro lo tomaron preso, ¿sabe qué? La madre de Juan Marcos, María, convocó al ejército de oración, porque ellos tenían un ejército en su casa. Comenzaron a pasarse la voz: el ejército venga a la casa de la madre de Juan Marcos, porque Pedro está preso. Y llegaba el ejército y comenzaron a clamar. ¿Cuánto pueden alabar el nombre de Dios? Y cuando las mujeres oran, y cuando los hombres oran, y cuando los jóvenes oran, cuando los niños oran, Dios levanta a Dios. Dios manda un avivamiento. Dios manda un avivamiento. Toda la historia de los grandes avivamientos comenzaron orando. La misión internacional en los Estados Unidos empezó en un colegio, orando unos niños, oraban en un establo de heno, cayó el poder, hermano. Pero así como hubieron movimientos de oración, esos movimientos se fueron apagando porque ¿sabe qué? Porque se quedaron solo con el impulso, porque descuidaron la oración. La oración es la fuerza, hermano. Pero muchos se han quedado con el impulso, pero luego se apagará el fuego. En el año 1900, en los Estados Unidos, Charles Fort Parham, bendito el Señor, en el Instituto Bíblico Bethel de Kansas, 40 alumnos, él les estuvo enseñando la palabra de Dios. Comenzaron a estudiar el libro de los Hechos. ¿Cuánto pueden alabar el nombre del Señor? Y este profesor del Instituto Bíblico le dejó una tarea a sus alumnos. Y le dijo: ¿cuál es la evidencia? Que averigüen cuál es la evidencia de haber recibido el Espíritu Santo. Y cuando estos 40 alumnos regresaron, entonces el profesor se llenó de gozo y de alegría, porque habían llegado a la conclusión que cuando uno recibía el Espíritu Santo tenía que hablar en otras lenguas. Entonces ellos comenzaron ahora a orar en vigilia, en ayuno, estaban pidiendo el Espíritu Santo. Comenzaron a reunirse en momentos de oración, en ayuno, en vigilia. ¿Cuánto pueden alabar el nombre de Dios? Es ahí donde Dios mueve el cielo. Es ahí donde Dios manda la lluvia tardía. Bendito el Señor. En el año nuevo, el 31 de diciembre del 1900, después de haber clamado, había una hermana, Agnes Osman, pidió a Parham y le dijo: yo quiero servir en la obra misionera. Ora por mí para que reciba el Espíritu Santo. Y comenzaron a orar por esta mujer, hermano. Y dice la historia que un fuego comenzó a descender en la vida de esta mujer, hermano, y comenzó a hablar en lengua, y lo que hablaba era chino, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Se había prendido la llama del avivamiento, y entonces 15 alumnos de aquí recibieron el Espíritu Santo. Y cuando recibieron el Espíritu Santo, ya no estaban quietos, salieron a las calles, comenzaron a predicar en todos los estados, en las calles, en los fumaderos, en los prostíbulos, en los metros. Porque ese fuego no nos deja tranquilos, ese fuego nos lleva, ese fuego nos hace correr.
¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Cuando viene el Espíritu Santo, hermano, ya no podemos estar quietos. El Espíritu lo levanta a uno a subirse a los micros, a irse al mercado, a irse en los fumaderos, a buscar las pandillas. Bendito el Señor. Se iban a las cárceles. Empezó el fuego del avivamiento y había un predicador afroamericano de raza negra. En ese tiempo había iglesia para blancos y iglesia para negros. Entonces los blancos no podían ir a la iglesia, los negros no podían ir. Y un predicador negro, la gente no iba a escuchar si eran blancos. Y cuando William Seymour, un predicador africano, negro, oyó del Espíritu Santo, entonces fue donde Parham y le dice: yo quiero también recibir la clase, pero no podía estar en el aula porque él era negro. Entonces lo pusieron en un bastidor donde se cambiaba la gente. Ahí estaba el moreno atento a la palabra de Dios. Había hambre y sed en su corazón. ¿Cuánto alaban el nombre de Dios? Y comenzó a oír el estudio del Espíritu Santo. Y cuando llegó a su casa le dijo: Señor, yo no me levanto de esta rodilla si tú no me llenas del poder. Y comenzó a orar, hermano, y el fuego lo llenó a William Seymour. William Seymour salió a las calles, comenzó a predicar la palabra. ¿Y sabe a dónde iba? A los lugares donde había la indigencia, donde nadie iba, donde estaba la gente que de repente para el mundo ya no servía para nada. A veces cuando yo regresaba de la cárcel, iba a la escuela, a veces venía corriendo para firmar la entrada en la tarde, que trabajaba en un colegio. La directora me decía: usted viene sudando, ¿de dónde vienes? Yo no le decía un día: vengo de la cárcel. ¿Y qué hace usted en ese lugar? Me dice: esa gente ya no sirve. Es que el mundo no entiende. El mundo no entiende. William Seymour, un predicador negro, gloria al Señor. Entonces comenzó a buscar un local porque él quería predicar la palabra, y se fue a un lugar donde ese lugar estaba todo abandonado, y encontró como un depósito de basura y lo comenzó a limpiar. ¿Cuánto pueden alabar el nombre del Señor? ¿Cuánto alaban el nombre de Jesús, hermano? Allá en la famosa calle Azusa en Los Ángeles, California, comenzó a predicar la palabra. Mire, la verdad era así, que los cultos tenían hora de comienzo, pero ya no había hora de término. El fuego se derramaba, la gente recibía el bautismo, los blancos se enteraron, y ahora el templo se llenó de blancos también, hermano, porque cuando viene el Espíritu Santo se rompe la barrera. Cuando viene el Espíritu Santo ya no hay barreras. Cuando viene el Espíritu Santo ya no hay complejo, ya no hay cadenas. Cuando viene el Espíritu Santo se quita la venda. Alabado sea el nombre de Dios. Los milagros se hacían, hermano. Eso llegó a todo el mundo. Gente que llegaba de otro país se iba a la calle Azusa. Había llegado el avivamiento, hermano. Bendito el Señor. Estamos viviendo un tiempo trascendental de la iglesia. Son tiempos difíciles, de mucha convulsión y mucha maldad y mucho pecado. La iglesia necesita buscar con más vehemencia el rostro de Dios.